Gloria al Señor, hermano, Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración, hermanos, y enseguida vamos a leer la palabra del Señor. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor y pues esperando que el Señor siga bendiciendo nuestras vidas, porque desde el momento en el que nos disponemos para estar delante de su presencia, hay una bendición, hermanos, que se viene, que se suelta en nuestras vidas. Y al venir a este lugar venimos a darle la gloria al Señor, a darle la alabanza a Dios. Y es hermoso, hermanos, contemplar cómo la iglesia alaba a Dios, cómo la iglesia adora al Señor. Y esto, hermanos, mueve el corazón de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en esta tarde ya, Señor, por habernos permitido, Padre, estar una vez más delante de tu presencia, oh Dios. Señor, gracias porque nos permites alabarte, adorarte, Señor, pasar uno de los mejores tiempos, Señor, de nuestra vida y de nuestro día. Probablemente, Señor, sea el tiempo más importante porque estamos delante de ti, Señor, porque estamos delante de la congregación, porque estamos, Señor, en tu presencia, adorándote, expresando, Señor, con cada alabanza, con cada cántico, expresando lo que hay en nuestras vidas. Esa gratitud, ese amor y esa entrega se han interpretado, se han expuesto a través de estos cantos, estas alabanzas, Padre. Muchas gracias, Señor, por esta ofrenda de alabanza y adoración que Casa de Oración, Señor, ha levantado hoy delante de ti, Padre. Ahora, Señor, queremos pedirte que bendigas nuestras vidas con tu palabra, que santifiques nuestras vidas con esta escritura, este mensaje, Señor, que hoy vamos a estar viendo, y que abra nuestros oídos, y que abra nuestros ojos, y que abra nuestro entendimiento para que podamos comprender, Señor, tu voluntad para nuestras vidas hoy, en este día, Señor. Esta palabra fresca, esta palabra, Señor, viva, esta palabra, Señor, que seguramente levantará más de uno, bendecirá más de uno, Señor, porque tu palabra es vida, porque tu palabra, Señor, es gozo y paz para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, gloria a Dios. Puestos de pie, hermano, acompáñenme a leer una escritura ahí en Santiago. Quiero leer un poquito, hermanos, me siguen con su vista. Santiago capítulo 2, está leyendo los versículos 14 al 26. Probablemente para muchos es una lectura ya conocida. Vamos a volver a recordarla, y si alguien no la había escuchado, yo creo que va a ser una buena oportunidad para que la oiga por primera vez. Santiago capítulo 2, versículo 14, me siguen con su vista en su lectura. Dice la palabra del Señor ahí comenzando con el pequeño encabezado, dice: la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan.
Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Gracias, hermanos. Ocupen su lugar y vamos a ocupar unos momentos, hermanos, en la consideración de esta palabra que tenemos hoy delante de nosotros, hablada aquí, ¿verdad? Escrita por el apóstol Santiago, el hermano del Señor. Y este hombre, hermanos, entre otros temas que abarca, que enseña, hoy nos está mostrando la necesidad que hay en nuestras vidas, y como iglesia, cada uno somos la iglesia del Señor, de las buenas obras. Para esto, antes de ir más adelante, hermanos, quiero leer ahí en Efesios. Hay otros escritos de otro autor llamado el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, también un versículo muy conocido. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Verdad? Dice el apóstol Pablo, ustedes son salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego le dedica esta frase al versículo 9 completamente. Dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Solo este pasaje y el que leímos, dos autores bíblicos, hermanos, hablando sobre un mismo tema, pero con diferente óptica, con diferente punto de vista, hablando lo mismo, pero con una aparente contradicción. No sé si le ha pasado. De hecho, es uno de los argumentos que mucha gente, a lo mejor hasta de la iglesia misma, podríamos usar para no leer la Biblia. De pronto vamos leyendo la escritura y nos encontramos con algunos pasajes que no entendemos. ¿Y a quién no le pasa? ¿A quién no le pasa que no entendemos algunos escritos? Pero más aún, más allá de no entender algún escrito, muchas veces, hermanos, nos puede pasar que pensamos que la Biblia se contradice. Y este pudiera ser uno de los casos en los cuales, hermanos, hay una aparente contradicción. Porque encontramos a un apóstol Pablo, un hombre muy respetado por la iglesia primitiva, un hombre, hermanos, que Dios alcanzó y que Dios usó para su gloria, y un hombre muy reconocido también, el apóstol Pablo, hablando acerca de la salvación y diciendo: ustedes son salvos por la gracia, ustedes son salvos por la fe en Cristo Jesús, y declarando también: no por obras, ni crean, no por obras, para que nadie se gloríe. Y esta es una verdad, hermanos, es una verdad profunda,
Pero también por otro lado tenemos al apóstol Santiago que dice, la fe sin obras es muerta. Y ahí pareciera, hermanos, que hay una contradicción. De hecho, ha habido, hermanos, a través de la historia de la iglesia, una contienda. Muchos han tomado partido. Y estoy hablando de gente, aquellos llamados teólogos, estudiosos de las Escrituras, que de pronto, hermanos, algunos han tomado partido y han dicho, no, es que Pablo dice una cosa, Santiago dice otra cosa, y algunos se han hecho al lado de Pablo y algunos se hicieron al lado de Santiago. Pero, hermanos, con todo respeto, sabemos que ni uno ni otro tiene la razón absoluta. Porque, hermanos, sabemos bien que la palabra de Dios no se contradice, se complementa. Las Escrituras no se contradicen, se complementan. Y si cada uno de los autores, o estos dos autores, hermanos, diferentes, hablando un mismo tema, con diferente visión, ellos aparentemente se contradicen, pero ninguno estaba en contra del otro. Solo que, hermanos, cuando el apóstol Pablo hablaba a estas palabras de que la salvación es por la gracia, es por la fe, no es por obras, era porque el auditorio, era porque a la gente que él estaba escribiendo tenía esa necesidad. Estaban adoleciendo en esa circunstancia. Habían llegado, la iglesia había llegado a creer que haciendo buenas obras iba al cielo, que haciendo cosas buenas iba a ganarse la salvación, iba a ganarse la vida eterna. Es cuando el apóstol Pablo, hermanos, les escribe tajantemente, le dice, no es por ahí la cosa, no es por obras, es por la fe. Y el apóstol Pablo, hermanos, en varias de sus cartas, tiene que enfatizar, tiene que contrarrestar. Pero ¿por qué hablaba tan así, tan directamente y tan tajante el apóstol Pablo? Porque, hermanos, era la necesidad que había, eran las circunstancias que estaban viviendo. Ahora bien, todo lo contrario. Cuando escribe el apóstol Santiago, está hablando a una iglesia que estaba en otro extremo. Es una iglesia que decía, bueno, Cristo ya murió por mí. Cristo ya pagó por mí. Él ya hizo todo. Yo ya no tengo que hacer nada. Solo creer, solo recibir la palabra, solo caminar en el Señor. Y eso es todo. Y el apóstol Pablo, hermanos, Santiago tenía que decir, no, si tú tienes fe, tienes que demostrarle a Dios con tus hechos, tienes que demostrarle a Dios con tus obras. Entonces, hermanos, vemos que no podemos tomar partida, no podemos decir, yo estoy con Pablo, o yo estoy con lo que dice Santiago solamente. Porque, hermano, la palabra del Señor es absoluta, es completa, es complementaria. Y cada uno, hermanos, tenía sus razones para enseñar de esa manera. No era que de pronto Santiago, usted ve el orden cronológico de la Biblia y usted va a encontrar primero las cartas del apóstol San Pablo y después, casi al final de la Biblia, encuentra a Santiago. Y cuando uno ve eso, hermanos, uno se imagina que como está escrita la Biblia o está ordenada la Biblia, los libros de la Biblia, uno pensaría que así ha sido el orden. O sea que así es, que primero escribió Pablo y después escribió Santiago, pero no es así. O sea, el que estén en ese orden no significa eso. De hecho, se cree que el apóstol Santiago escribió primero que Pablo. Solamente que aquí en la Biblia está en ese orden. Pero el apóstol Santiago escribió primero que el apóstol Pablo. Y entonces ninguno ni otro, hermanos, estaba queriendo contrarrestar lo que el otro apóstol estaba diciendo. Solo estaban manifestando, hermanos, su punto de vista, la dirección que el Espíritu les daba, hermanos, para que ninguno estuviéramos, hermanos, en un extremo o en otro extremo.
sino que hubiera un punto medio, un equilibrio, donde, hermanos, como iglesia pudiéramos considerar las dos cosas. Es verdad, la salvación es por la fe, pero también es verdad lo que dice Santiago, que la fe sin obras no sirve. Vamos a ver, hermanos, quiero estar viendo un poquito cada versículo para pasar rápidamente en este tema. El encabezado comienza como el final de lo que estuve leyendo. La fe sin obras es muerta, si se fija. Encabezado con la parte final de la lectura, la fe sin obras es muerta, la fe sin obras es muerta. No sé si lo había notado, pero es una palabra, una expresión que se repite, que es una palabra firme de parte de Dios. Se los he mencionado en algún momento, cuando algo se repite por lo menos 2 veces, es palabra firme. Y yo veo aquí, hermanos, que este encabezado dice, la fe sin obras es muerta, y al final de la lectura, verso 26, la fe sin obras es muerta. No sirve. Y creo que se necesita, y se necesitó, hermanos, valor en la vida del apóstol Santiago, como para hablarle a la iglesia de tal forma que pudiera despertar, a una iglesia que pudiera reaccionar, porque, hermanos, en el rumbo que iban no estaba bien, y el apóstol Santiago lo sabía. Y dice el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esas eran las interrogantes, hermanos, que había en el corazón del apóstol Santiago. ¿Sí? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, dice, ¿podrá la fe salvarle? Con la pura fe, era como si lo estuviera diciendo de esta manera, con la pura fe se puede salvar una persona. Esto era una pregunta para mover el corazón de sus oyentes, pero el apóstol sabía, hermanos, Santiago, que la pura fe, dice, ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá, como diciendo, podrá la pura fe salvarle? ¿Es todo? ¿Creer? Nada más. Y él estaba convencido, hermanos, que la pura fe no salvaría a nadie. La pura fe no salvaría a nadie. El hecho de creer no salvaría a nadie. Y lo va a ir diciendo poco a poco. Dice, pone un ejemplo, si una hermana o un hermano están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Verdad? Cuando hay alguna necesidad y uno puede creer que Dios va a ayudar a aquella persona, pero es un creer nada más, un confesar, un decir, un buen deseo, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, estoy llorando por ti y demás. Pero dice, si no les dais las cosas necesarias, si no hay una consecuencia, si no hay un complemento, dice, ¿de qué aprovecha? O sea, dice, no aprovecha de nada. Entonces, hermanos, esto es muy importante, que cada uno de nosotros, más que desearle buenos deseos al necesitado, en alguna manera podamos contribuir, podamos en la medida de lo que podamos ayudar, y no solamente desear, no solamente orar por la persona, sino bendecirla también como Dios nos ayude. Verso 17 dice, así también, o sea, igualmente, de la misma manera, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, si no tiene, y esto, hermanos, ha traído mucho debate, porque es como si el apóstol Santiago dijera, la fe sin obras, dice, la fe sin obras es muerta en sí misma. Si solamente crees a los escritos de Pablo y hasta ahí llega tu responsabilidad, es una fe muerta, porque no es solo creer, es actuar, es
es hacer. Entonces, hermanos, cuando hay muerte, no hay actividad. ¿Sí? Y aquí dice la palabra, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que podemos estar caminando, hermanos, en los caminos del Señor y llevando a cuestas, llevando a nuestra vida una fe muerta. Y así vamos caminando y así vamos pasando los años con una fe muerta, porque la fe que no tiene obras es muerta en sí misma. Sí es fe, sí es un creer, pero si no hay obras, si no hay consecuencia, si no hay un actuar, si no hay una reacción, hermanos, dice que la fe es muerta en sí misma. Verso 18, pero alguno dirá, como que el apóstol se adelantaba, hermanos, a la respuesta de alguna persona, de los que iban a leer su carta. Como si el apóstol sabía por el Espíritu seguramente que iba a haber reacciones, que iba a haber gente que se iba a incomodar, que iba a presentar algún argumento, y aquí lo vemos, el primer argumento que probablemente se iba a levantar. Alguno, ¿verdad? Alguno dirá, verso 18, tú tienes fe y yo tengo obras. Dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Haciendo, hermanos, una separación. Tú tienes fe y yo tengo obras. ¿Alguien podría, hermanos, caminar así delante de Dios y decir, bueno, hermano, tú caminas con fe, yo camino con obras? Pero ¿saben? El que camina solamente con fe, le hacen falta las obras. Y el que quiere caminar nada más con las obras, le hace falta la fe. Entonces, hermanos, tenemos que complementar esto en nuestras vidas, que ninguna ni otra cosa falte. Porque tanto el apóstol Pablo como el apóstol Santiago tenían toda la razón del mundo. Uno hablando de la fe y otro, hermanos, hablando de las obras. Verso 19, tú crees que Dios es uno. O sea, tú crees en un solo Dios. Tú sabes que no hay más que un solo Dios verdadero, y que hay diosillos, pero no hay Dios verdadero que el que creemos. Dice, bien haces, dice Santiago. También los demonios creen y tiemblan. Si alguien, hermanos, conoce y alguien sabe que hay un solo Dios, aparte de nosotros, como pueblo del Señor, son los demonios. Hay en los evangelios al menos una historia donde uno de los demonios le dice a Jesús, sé quién eres, el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Los demonios, hermano, dice la palabra, creen que hay un solo Dios y tiemblan. Pero esto lo estaba usando el apóstol Santiago para consolidar su argumento, para consolidar esa verdad que él estaba enseñando, de que, hermanos, no era solo creer. Porque, hermanos, un demonio no tiene oportunidad de salvación. Ellos no tienen esperanza de vida eterna. Sin embargo, hermanos, dice que ellos creen en Dios. Creen que hay un solo Dios y tiemblan. Pero ahí vemos la gran diferencia. Creen que hay un solo Dios, pero no le obedecen. De hecho, no le obedecieron, por eso están en esa condición en la que se encuentran. Entonces, no es suficiente creer, porque si fuera suficiente el creer, el tener fe, que hay un solo Dios, los demonios alcanzarían la vida eterna. Pero ellos creen y tiemblan al saber esto, pero no obedecen a Dios, no actúan, no reaccionan favorablemente, hermanos. Por eso dice aquí la palabra que ellos creen y tiemblan. Entonces, hermanos, hay dos cosas que van de la mano: la fe y las obras. No podemos separar, no podemos tomar partida, no podemos crear una contienda y hacernos al lado de Pablo, hacernos al lado de Santiago. Mejor nos hacemos del lado del Señor y creemos y sabemos, hermanos, que ciertamente para salvación es la fe, pero las buenas obras son necesarias
como fruto de esa salvación. Así que las obras, hermanos, no son para ser salvos, sino porque ya hemos sido salvos. Es importante, hermanos, que haya esa luz de entendimiento en nuestra vida, para que en el caminar de la vida cristiana, hermanos, podamos ver la necesidad de dónde estamos parados. Realmente saber que somos salvos por la fe, por la gracia del Señor, pero que también necesitamos hacer buenas obras como una consecuencia, como una respuesta, como un resultado. Porque de pronto, hermanos, si nos enfocamos solamente en las buenas obras y nos olvidamos de la fe en el Señor y creemos, como mucha gente dice, no, es que haciendo esto y aquello y lo otro vamos a llegar al cielo, vamos a llegar a la vida eterna, estaremos equivocados si pensamos que la salvación se puede ganar, se puede obtener a través de buenos comportamientos, de buenas acciones. No es así, hermanos, no es así. Es realmente considerar las dos partes. Mas quieres saber, hombre vano, otra vez, que la fe sin obras es muerta. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Presenta el caso de Abraham. ¿No ves que la fe actuó juntamente? Ahí va, junto, hermanos, junto con, decimos por ahí, junto con pegado, junto. Dice la fe, verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente? Ahí hay un enlace, hermanos, hay un enlace juntamente con sus obras. La fe actuó juntamente con sus obras. Consideremos esto. Hay esa unión, hay ese estar junto, hermanos, una cosa con la otra. Usted sabe la historia de Abraham. Dios le dijo a Abraham, mira, después de que le había dado a su hijo Isaac, le dice, ve a tal lugar y lo vas a ofrecer en sacrificio. Y Abraham creía en Dios, pero no era solamente creer, era obrar, era actuar. Imagínense a Abraham, hermanos, después de haber esperado por muchos años la venida de Isaac. Fue un tiempo, hermanos, que desesperante, al grado que usted sabe, tuvo que él en su carne tuvieron otro hijo llamado Ismael, porque ellos decían, Dios dijo, pero no vemos nada. Dios prometió, pero no vemos el cumplimiento de la promesa. Entonces, hermano, ya cuando por fin Dios le concede a Isaac, Dios mismo le dice, ve y ofrécelo. Imagínense lo que sentía. Y ahí va Abraham, caminando con el muchacho, la leña para el holocausto. Imaginemos todo lo que sentía, hermanos, este hombre. Pero él sabía que no era solo creer, era actuar, era obedecer, era hacer, hermanos, la voluntad del Padre. Llegan a ese monte, llegan a ese lugar, amarra a su hijo y está a punto, hermanos, de matarlo cuando escucha una voz de los cielos que le dice que se detenga. Usted sabe la historia, que se detenga y que no mate a Abraham. Y ya, hermanos, quedó comprobado que él creía y fue justificado y fue llamado amigo de Dios este hombre, porque, hermanos, no solamente le creyó a Dios, le obedeció a Dios también. Entonces, hermanos, la fe y la obediencia, la fe y las buenas obras, dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Se cumplió la escritura, no antes, sino hasta que él, hermanos, estaba por hacer aquellas buenas obras. Dice, vosotros veis pues que el hombre, verso 24, es justificado por las obras y no solamente por la fe. No solamente por la fe, sino también por las obras. Pero siempre y cuando, hermanos, tengamos una
un entendimiento, tengamos una comprensión de que nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios, que somos salvos por la fe en el Señor. Pero también creemos que hay que hacer buenas obras. Pero cuando hacemos buenas obras, hacemos un favor, hacemos un bien. En el transitar de la vida, hermanos, hacemos muchas buenas caridades. Cada vez que hacemos una cosa de estas, tiene que ver el entendimiento de que no lo hacemos para salvación. No hacemos una buena obra por grande que sea, por significativa que parezca. Sabemos, y eso es lo que Dios quiere que entendamos, hermanos, que al hacer buenas obras no las consideremos meramente como algo que nos da vida eterna, algo que nos da salvación, algo que nos da perdón de pecado. No, para nada. Pero sí hay un entendimiento que lo hacemos por amor al Señor, que lo hacemos porque el Señor ya ha hecho algo en nuestras vidas. Dice el versículo 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras. Está haciendo una pregunta. No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esta historia está en el libro de Josué, capítulo 2, si no me equivoco. Y habían llegado, hermanos, a visitarle a esta mujer, pero el rey había mandado para hacerles morir. Y esta mujer, hermanos, ella escondió a los mensajeros, escondió a estos muchachos. Y después, hermanos, vemos que ella fue justificada. Pero no solamente por haber creído, sino porque actuó. Hubo obras que le dieron, hermanos, el respaldo a su fe. Y esto es lo que hace las buenas obras. Toda buena obra que nosotros, hermanos, hagamos en esta vida, lo único que hacen es respaldar la fe que ya tenemos. Respaldar que nosotros creemos en el Señor, creemos en Dios y que por tanto disponemos el corazón para actuar, para hacer buenas obras. Pero, hermanos, es necesario que estas buenas obras sean hechas con la motivación correcta. Hay muchas cosas, hermanos, que uno pudiera hacer o dejar de hacer, pero que haya ese entendimiento. La Biblia, por ejemplo, solo voy a estar mencionando algunas para estar terminando. La Biblia habla en el libro de Mateo, habla de 3 cosas. Habla de las ofrendas, habla de la oración y habla del ayuno. Son obras, son acciones, son cosas, hermanos, que si usted las hace, no porque las haga se va a salvar, pero tampoco no va a dejar de hacerlas si no lo van a salvar, sino que, hermanos, son cosas que se deben de hacer con una motivación correcta. Voy a ofrendar, voy a orar o voy a ayunar, pero con un entendimiento claro de que estas cosas no las hago para ganarme la salvación. No son para ganar la salvación ninguna de estas obras, hermanos, que mencionamos aquí en esta palabra. Hay una escritura que dice hacer bien y mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? Habla de buenas obras a diestra y a siniestra, pero hay una exclusividad. Dice mayormente a los de la familia de la fe. Lo entendemos, creo, esto bien claro. También, hermanos, habla de hacer buenas obras de corazón. Todo lo que hagáis, ¿qué dice? Hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Toda buena obra, hermanos, se debe de hacer de corazón. Haced todas vuestras cosas, o dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor, para buenas obras. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y, hermanos, vamos a ver ahí Mateo 25, esta sí lo vamos a estar viendo. Mateo 25, 34. Solo para llevarlo esto a nuestras vidas, hermanos,
y en la medida que el Señor nos ayude, podamos tener el entendimiento que cuando nosotros hacemos algo hacia una persona, una buena obra, una obra generosa, un favor a alguien, digamos, en realidad se lo estamos haciendo al Señor, y usted lo va a comprobar con esta lectura. Mateo 25:34 dice: el rey dirá a los de su derecha: bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, fíjese bien, y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿Cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Vean la respuesta de Jesús. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿qué dice? A mí lo hiciste. ¿Qué revelación, hermanos, del apóstol Mateo para nosotros hoy en día, hermanos, que uno muchas veces piensa que le hace un bien a alguien, un favor a alguien, una obra a alguien, pero se nos pasa por alto, hermanos, que dice el Señor: lo que le hiciste a los demás, me lo hiciste a mí. Lo que no le hiciste a los demás, tampoco a mí me lo hiciste. Entonces, hermanos, es una gran responsabilidad, y ahí menciona, hermanos, varias áreas en las cuales probablemente estemos fallando todavía, hermanos, cuando no nos disponemos a prestar algún servicio, algún favor, a suplir alguna necesidad, a hacer alguna visita. Hermanos, son cosas que en las cuales todavía como iglesia luchamos, ¿verdad? Porque no tenemos esa cultura espiritual de poder ocuparnos en este tipo de cosas, probablemente pensando: no, eso no me va a salvar. Pues no te va a salvar y no me va a salvar, pero sí va a dar testimonio. Las obras dan testimonio de quiénes somos delante de Dios. Entonces, hermanos, esto no quería pasarlo por alto, porque es algo muy, muy importante, hermanos, que nosotros, cuando hacemos algo al prójimo, se lo hacemos al mismo Señor, a Él. Si hubiese ese entendimiento con toda claridad, hermanos, creo que estaremos más prontos, más dispuestos, sabiendo. De pronto ve usted a una persona y la ayuda, la bendice en la medida que puede hacerlo, pero usted no ve a la persona, usted ve a Jesús. Va a visitar a alguien y dice: yo voy a visitar a Jesús. Va a ver a un enfermo y dice: voy a visitar a Jesús. Porque todo lo que hacemos al prójimo, hermanos, es hacerlo con Él. Hermanos, y esa es la luz que Dios quiere que tengamos. Ese es el entendimiento, esa es la motivación, hermanos, que Dios quiere que uno tenga, una motivación correcta. Y que cuando uno hace algo, lo haga, hermano, no para ser visto, no para tener recompensa, no para esto, sino para que, hermanos, esperemos un día la recompensa de parte del Señor. Filipenses 4 también habla, hermanos, de que dice el apóstol Pablo: no lo digo para causarles alguna molestia, sino para que sea un fruto que abunde en vuestra cuenta. Hay una cuenta celestial, hermanos. Hay una cuenta celestial donde están también ahí las buenas obras, las buenas acciones. Ahí está, hermano, lo que hacemos a diario, lo que continuamente estamos haciendo en bien de los demás.
Ahí está una cuenta. Yo no sé cómo esté su cuenta. No sé, hermanos, pero cada uno tenemos una cuenta abierta y ahí podemos depositar todos los días, continuamente. Vemos, hermanos, a diestra y a siniestra, gente con mucha necesidad y en la medida que uno puede lo hace, sabiendo que eso ahí está agregado a esa cuenta en el Señor. Vamos a ver Hebreos 13:16. Hebreos, está un poquito atrás de Santiago. Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Quieres saber cómo agradar a Dios? Dice, de hacer bien y de la ayuda mutua, buenas obras, buenas acciones para con los demás. Dice, de tales sacrificios se agrada nuestro Dios. Pónganse de pie y vamos a leer Tito capítulo 2. Está casi al final. Pero el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Vamos a ver Tito, está un poquito antes de Timoteo, o enseguida por ahí. Tito capítulo 2, puestos de pie, vamos a estar leyendo, sí, está después de segunda de Timoteo. Cada uno, hermanos, de los pastores en diferente congregación, luchan continuamente por muchas cosas, pero uno, a lo mejor enfocándose aquí a la iglesia local, vemos que la iglesia hemos tenido diferentes oportunidades para participar y gloria a Dios porque ha habido buena respuesta, hermanos. De pronto cuando vienen los hermanos de Miami, se hace una cartulina y uno dice, yo me anoto con esto, yo hago aquello, yo hago allá, y entre todos, hermanos, se saca el trabajo. Cada año, como usted lo sabe, como iglesia, cada año, la iglesia Casa de Oración también está participando en enviar una ayuda a las misiones. Esta vez me tocó con mi hermano Fernando y los pastores estar yendo para allá hace unos meses a llevar esta ofrenda, la camioneta llena, hermanos, de cosas que ustedes trajeron, entre alimentos, ropa, calzado y demás cosas. Y todo esto, hermanos, es una preocupación constante de nuestro pastor, de hacer que la iglesia, Casa de Oración, hermanos, seamos una iglesia no solamente que tenga fe, sino una iglesia que tenga obras, una iglesia que pueda apoyar, que pueda bendecir a otros, porque si usted viera las familias allá en Tierra Caliente, lugares donde llevamos las despensas y todo, hermanos, con muchísima más necesidad. A lo mejor uno a veces se siente el más pobre de su colonia o de la iglesia misma, pero hay gente, hermanos, mucho más necesitada. Y repito, nuestro pastor ocupado y preocupado en que como iglesia participemos, estemos involucrados en cada evento que se hace y que podamos participar para que la iglesia, hermanos, Casa de Oración y Alabanza, sea una iglesia también de obras, no solamente de fe, de obras, que actúe, que esté buscando la forma de bendecir a otras personas. En el lado espiritual, hermanos, esta iglesia está alimentando muchas otras misiones, por si usted no lo sabía. Varias iglesias, varios pastores pidiendo cobertura de esta congregación y llevándoles de aquí la palabra, hermanos, a un lugar y a otro. ¿Por qué? Porque, hermanos, se necesita hacer obras también. No es creer nada más, es hacer obras. Y veamos este versículo y con este estoy terminando. Tito capítulo 2, versículo 8 dice la palabra del Señor. ¿Sí estoy bien? No estoy bien. Tito 2:8. Perdón. No es este versículo.
Pero dice, hermanos, que los que creen en Dios, lo recuerdo el versículo, se me fue, perdón, la cita, pero los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Si alguien lo tiene y lo encuentra rápidamente, me lo pasa, está bien. Si no, está bien así. El contenido es el siguiente: los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hermanos, tenemos todo un campo a nuestro alrededor donde podemos hacer buenas obras. Podemos ocuparnos porque creemos en Dios. Ocuparnos en buenas obras, ayudar, hermanos, al necesitado, bendecir de lo que el Señor nos ha bendecido a nosotros. Y hermanos, siempre y cuando lo hagamos con un entendimiento que no es para salvación. Las buenas obras no salvan, pero las buenas obras respaldan la fe que decimos tener en el camino de Dios. Yo espero, hermanos, era mi oración todavía hoy por la mañana: Dios, ayúdame a hacerme entender, porque muchas veces uno no se hace entender, hermano. No es que ustedes no entiendan, es que uno no se hace entender, y el centro de la palabra, hermanos, es este, que nosotros creamos en la salvación a través de la fe, pero que no separemos la fe de las obras. No, hermanos. Gracias. Es Tito 3:8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Todos los que creen en Dios, todos los que tienen fe, hermanos, la consecuencia, buenas obras. Es un respaldo. Oremos a Dios. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por esta buena palabra que has traído hoy a nuestra vida. Creemos, Señor, que el perdón de pecados, creemos que la salvación en Cristo Jesús es a través de la fe y que no es por obras. Pero, Señor, hoy hemos visto la necesidad de tener obras. Que cada uno de nosotros, Padre, no tenga una cuenta vacía de obras, sino que abundemos en buenas obras, en buenas acciones, Padre, sabiendo, Señor, que todo lo que hagamos de corazón lo hacemos para usted, Señor, mirándolo a usted. Gracias, Señor, por una iglesia entendida. Gracias por una iglesia con un entendimiento pleno de esta verdad, Señor. Y yo sé, Padre, que es un animarnos a seguir actuando, a seguir accionando, a seguir obrando, Señor. Y que no dejemos de hacer buenas obras como iglesia, Señor, porque tú creaste esas buenas obras para que anduviésemos por ellas, Padre. Gracias, Señor, por cada hermano, cada hermana, a quien tú pones en su corazón hacer el bien, a una familia, a un vecino, a un familiar, a un desconocido, a un Padre. Pero gracias, porque son buenas obras, buenas acciones para la gloria de nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Pues, hermanos, que el Señor les bendiga, y pues les animo con la palabra, ¿verdad? Y que sigamos adelante creyéndole al Señor, pero también en la medida que podamos actuar, ¿verdad? Hacer buenas obras para la gloria de Dios, y le doy gracias a Dios porque hay un buen entendimiento en cada uno de ustedes, hermanos, y sé que cada obra que hagan, cada favor que hagan, cada apoyo que repartan, como Dios les guíe, lo hacen para el Señor. No lo hacen para ser salvos, lo hacen porque ya son salvos. Dios les bendiga, hermano. Amén, hermanos. Creo que está bien claro lo que el Señor nos está diciendo en cuanto a las obras y en cuanto a la fe. Nada no se debe separar ni una cosa de la otra. Todo debe ir
de la mano para que nosotros podamos cumplir con nuestro Señor las demandas que Él pone en nuestras vidas. Gracias, mi Señor. En esta tarde, Señor, te agradecemos por tu palabra. Sabemos, mi Señor, que nada, Señor, de lo que está escrito aquí, Señor, dejará de cumplirse un día en la vida de cada uno, de todos aquellos que tienen fe y que hacen obra, Señor. Un día vas a dar la recompensa para cada uno, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Y te pido en esta hora, Señor, que nos despidas de este lugar.